Cuenca es una ciudad que posee una amplia gama de estilos arquitectónicos que se pueden encontrar en las estructuras del centro histórico y nos permiten trasladarnos a otras épocas. Empezando por Guapondeli, que en lengua cañari significa llanura tan grande como el cielo. Es el primer nombre que le pusieron nuestros antepasados a esta ciudad. Con la llegada de los incas en 1470 aproximadamente, la civilización cañari es sometida y el asentamiento cambia de nombre a Tumipampa. Luego, el descubrimiento de América en 1492 por parte de la corona española marcaría el inicio de la etapa de colonización de los pueblos americanos. Nuestra región no fue la excepción. A partir de este hecho, empieza el periodo colonial, en el que se cambió la traza de la ciudad, la misma que se realizó según el plano de las ciudades españolas, con una plaza central alrededor de la cual se ubicaban los edificios más importantes. Este plano se denominó damero por su forma de cuadrícula. El 12 de abril de 1557 es fundada la ciudad sobre las ruinas del centro incásico de Tumipampa y preincásico Cañari, con el nombre de Cuenca, por Gil Ramírez Dávalos. Luego de la independencia de nuestro país por parte de los próceres, se instaura el periodo republicano. En esta etapa se conserva la traza colonial de la ciudad. Las construcciones que forman parte del paisaje de la ciudad pertenecen a dos periodos importantes, entre ellos la etapa de la colonia y la república. En cada una de ellas han quedado como tesoros tangibles sus viviendas. Acompáñanos a conocer en este reportaje cuáles son las casas coloniales y republicanas que perduran en Cuenca y cuáles son los rasgos en su arquitectura que las diferencian. ¡Empezamos! Casas de la época colonial. Las casas que aún se conservan en el centro histórico del periodo de la colonia y conquista española son la Casa de las Posadas, la Casa de los Tres Patios y tres viviendas ubicadas fuera de la traza en el barrio de Todos Santos, como la casa en la calle Larga 524, la casa en la calle Larga 430 y la antigua casa del general Gavilanes. Empezaremos con la Casa de las Posadas, pues esta vivienda conserva gran parte de los sistemas constructivos empleados en las ciudades españolas, por lo que servirá como base para explicar los elementos de la arquitectura colonial utilizados en esta y en las demás casas. La Casa de las Posadas es una de las pocas viviendas que perduran en Cuenca de la época colonial. Ubicada en el barrio de San Sebastián, entre las calles Gran Colombia y Miguel Heredia, hoy constituye una de las mejores muestras de la arquitectura de este periodo, razón por la cual fue declarada Patrimonio Nacional en 1982. Se la construyó aproximadamente en 1690, bajo el modelo de la casa andaluza, el mismo que consta de patio tras patio y huerta. Algunas viviendas poseían solo un patio, otras dos o tres. El arquitecto Andrés Venegas, quien realizó un estudio sobre las viviendas de este periodo, nos explica este modelo. En el caso de la Casa de las Posadas, se utilizaba una estructura andaluza de patio tras patio y huerta. En el patio se realizaban las actividades sociales principales de la casa, en el traspatio las actividades de servicio como la cocina y el huerto donde se cultivaban los alimentos. La arquitectura civil de la época colonial era sencilla. Los materiales que se empleaban para la construcción eran los que habían en la zona. La dimensión de las casas se caracterizaban por tener una sola planta, como aquellas viviendas ubicadas en la calle Larga que veremos más adelante. Sin embargo, también se construyeron viviendas de dos plantas, pero las habitaciones estaban ubicadas solo en la primera crujía, como podemos apreciar en esta vivienda. En las fachadas de estas casas se elaboraban zaguanes o pasillos, y a los lados de estos se realizaban pequeños cuartos llamados tiendas o comercios frontales. Se colocaban también bancas de adobe llamadas pollos, para que los dueños y visitantes pudieran descansar y socializar.
A través de los pasillos se accedía al patio principal, el mismo que fue pavimentado con piedra de río, técnica de construcción comúnmente utilizada durante la colonia en Cuenca. Los patios generalmente estaban pavimentados con una técnica que se llama morrillado, que consiste en juntar las pequeñas piedras de canto rodado, máximo un diámetro de 5 centímetros, y con esto se iba pavimentando, se iban rellenando el piso, y con esto conseguían un piso que puede ser fácilmente limpiado y que daba también una calidad estética bastante interesante. Alrededor de los patios se ubicaban las distintas habitaciones. Las columnas de la época colonial se efectuaban de madera, talladas a mano, poseían forma de barril. En la parte superior de estas columnas se localizaban las monterillas, las cuales servían como soporte de las vigas soleras. Las escaleras se sitúan a mano derecha desde la entrada y aún preservan los materiales de construcción originales. Cada uno de las rampas de la grada son rellenas en tierra y construidas con muros laterales de adobe. Las huellas y contrahuellas estaban realizadas con ladrillo y en el borde de cada huella se sostenía la grada con un borde de madera. El piso de las habitaciones de la segunda planta fue elaborado bajo las técnicas de construcción de la colonia. Lo que son pisos y entrepisos en la época colonial se construían con una técnica española, que era colocar un encamado de barro sobre la estructura, sobre el piso o sobre el subsuelo, y sobre esta se colocaban ladrillo de 30 por 30, de 40 por 40, esto para pavimentar los pisos y que sean de fácil tránsito y de fácil limpieza también. Los techos de las habitaciones se realizaban bajo un sistema típico español conocido como par e hilera. Los enmarcados de techo o cerchas, que se las denomina también, estaban realizados en una tradicional técnica española que se llama de par y nudillo. Estos pares y nudillos estaban a su vez asentados sobre las soleras, que son vigas de madera gruesas que se colocaban sobre los muros de adobe. Esto para ayudar a transmitir el peso del techo hacia los muros. Debido a la importancia de esta casa, en el año 2005, el equipo dirigido por el arquitecto Max Cabrera inicia el proceso de restauración. Dentro de este grupo se encuentra el arquitecto Gustavo Lloret. Él nos comenta el proceso que se efectuó para mantener los materiales y la decoración original de esta vivienda, como es el caso de los pisos y de los muros de adobe. En el caso de la Casa de las Posadas, por ejemplo, sabemos de antemano que es una edificación de las pocas coloniales que tiene Cuenca, y eso hace que el equipo trabaje obviamente con todo el respeto posible. Rescatamos al 100%, por ejemplo, los pisos de ladrillo que tienen en la planta alta. Rescatamos todos los pisos de la primera crujía a nivel de planta baja, como son los enmorrillados de piedra. Si bien hubo que abrirles, pero con la misma geometría que tuvo inicialmente, originalmente, se le volvió a restaurar. En los casos de las maderas, por ejemplo, de la cubierta, igual se respetó el 100% de las vigas, en este caso que son de un material que ya no se consigue, son maderas de capulí, puestas, toda la carpintería, pilares, pasamanos, se les rescató primero haciendo una limpieza, eliminando repintes, curándolos de los xilófagos que había en bastante abundancia. Entonces son todo ese tipo de procesos que demandan una mano de obra especial. La Casa de los Tres Patios. Esta vivienda fue construida a mediados del siglo XVIII y está ubicada en las calles Simón Bolívar 1128 y General Torres. La fachada posee una puerta central grande de doble hoja, rodeada por otras dos puertas del mismo tipo.
Cada puerta posee diferentes detalles metálicos y un tallado artesanal en sus molduras. La vivienda posee una estructura similar a la casa de las posadas, pues también tiene un zaguán y 2 tiendas laterales. El arquitecto Jorge Luis Yunga nos explica la función de estos corredores en la época colonial, pues realizó una investigación sobre la arquitectura civil de Cuenca del siglo XVIII. Bueno, uno de los elementos principales, yo diría, de esta casa particular de los 3 patios es el zaguán, ¿no? O su pasillo central, que es a partir de donde la circulación horizontal se define dentro de la casa. O sea, desde aquí se distribuyen todos los espacios, ¿no? También otro de los elementos que se resaltan dentro de esta vivienda y es importante son las puertas, elementos como las puertas que se pueden diferenciar, que son de la época colonial porque se utilizaba bastante lo que es el tallado artesanal a mano, ¿no? Se pueden denotar los detalles y la diferencia con la que se hace ahora ya con la madera trabajada ya mediante máquinas. Esto es tallado manual, donde se ven los altos relieves e incluso el ancho de la puerta como tal es bastante fuerte, ¿no? y son pesadas, entonces es una puerta doble hoja que nos permite el acceso a esta vivienda. En la calle Larga existen 3 viviendas de la época colonial. Entre ellas encontramos la casa en la calle Larga 524, la casa en la calle Larga 430 y la antigua casa del general Gavilanes. Estas casas fueron construidas de una sola planta, con paredes de bajareque y adobe, y techos de teja de arcilla. También tenían zaguanes que dirigían al patio posterior, así como soportales exteriores definidos por pilares rústicos trabajados a mano y apoyados sobre basas de piedra. Estas casas están ubicadas en el barrio de Todos Santos y son una muestra de la arquitectura colonial fuera de la traza. Casas de la época republicana. En el periodo de la República se sustituyeron aquellas viviendas sencillas con paredes de adobe de una sola planta por construcciones de varios pisos que mostraban un paisaje completamente opuesto al colonial, en el que se podía observar el auge de la situación económica de la ciudad, producido por la exportación de los sombreros de paja, toquilla y la cascarilla. Es importante señalar la influencia del neoclasicismo francés en la arquitectura local, la misma que se podía observar en las fachadas de las viviendas. Contrario al colonial, este nuevo estilo constaba de ángulos y líneas rectas, estructuras geométricas, con columnas corintias, entre otros elementos. El historiador Juan Cordero Íñiguez nos explica cuáles son los elementos arquitectónicos que se mantuvieron de la época de la colonia en las construcciones del periodo republicano. Se había mantenido tradicionalmente la arquitectura colonial, pero no se había mantenido las casas, sino los elementos de la arquitectura tradicional. Todas las casas se las va sustituyendo con otras de 2 pisos, pero con los mismos elementos, con balcones, con aleros, con canecillos, con una cruz en la cumbrera, con un patio, 2 o 3 patios, según la extensión, a veces con soportales, a veces sin ellos. Pero se mantiene el estilo, se mantiene los elementos, el adobe, a veces de bajareque, y poco a poco va introduciéndose el ladrillo cada vez de manera más avanzada. Y para mi gusto se va simplificando un poco el estilo, salvo la arquitectura que se inicia en torno al Parque Calderón y algunas calles de la ciudad, que es afrancesada o neoclásica. La arquitectura civil de la época colonial que persiste en Cuenca es escasa, pero en lo que respecta a las viviendas republicanas, gran parte de las construcciones del centro histórico pertenecen a este periodo. Debido a la diversidad de construcciones que perduran en la ciudad, hemos considerado oportuno investigar y exhibir en este reportaje las viviendas más representativas. Entre ellas están la antigua casa del señor José Antonio Alvarado y la antigua casa de las Palomas. Antigua casa del señor José Alvarado. La antigua casa del señor José Antonio Alvarado
actual Casa de la Bienal de Pintura, constituye una de las edificaciones más representativas de la arquitectura republicana de la ciudad por los nuevos materiales empleados en su decoración. La casa está ubicada en el barrio de San Sebastián, en las calles Simón Bolívar 1381 y Esteves de Toral, y fue construida por Alvarado, quien fue comerciante de latón, material decorativo usado en varias viviendas republicanas. La particularidad de esta vivienda es que tiene dos fachadas, porque se la construyó uniendo dos propiedades. Es por esto que el lote adquirió forma de L. El primer acceso se puede realizar por la calle Bolívar y el otro por la calle Esteves de Toral. La fachada de la calle Bolívar corresponde a la arquitectura denominada epidérmica, pues la antigua fachada colonial fue reemplazada en su totalidad y se construyó una nueva empleando materiales como el mármol, material propio de esta época del afrancesamiento. La segunda fachada, ubicada en la calle Esteves de Toral, fue construida antes que la de la calle Bolívar y corresponde a la arquitectura denominada bordada, pues aún conserva los muros de adobe y bajareque. Sin embargo, se adicionaron nuevos materiales como el hierro para fabricar los balcones. Las decoraciones se realizaron con lata y los ornamentos frisos con yeso, pues permitían una fácil imitación a los realizados en Europa. En interiores, algunos espacios se decoraban con papel tapiz, latón de varios colores, es decir, policromado y pintura mural. Verónica Alvarado, quien restauró las piezas de latón, material importado de Estados Unidos, nos comenta cómo se realiza este proceso. Ese es el estado en el que normalmente se encuentra el latón cuando se realiza el desmontaje. Estos no son los colores propios. Este tono amarillento es justamente el envejecido que toma el barniz original, justamente con el paso del tiempo. Entonces aquí se realiza la limpieza y ahí se elimina el barniz que tiene y allí uno se puede dar cuenta del color original que tiene el latón. Este es el soporte que siempre viene cada latón, cada uno de estos, y el estado justamente en el que se encuentra, ¿no? Toda la tierra, limpiando esto mecánicamente, uno puede ver si es que hay presencia de óxido o no para poder realizar la estabilización del mismo, por medio de químicos y las limpiezas en sí. De igual forma, Verónica nos explica la razón por la cual su propietario utilizó el latón en gran parte del inmueble. En la casa de la Bienal sirvió como un muestrario, porque el dueño de la casa se dedicó a comercializar con el latón. Entonces, en cada área de la casa, en cada habitación, usted encontraba un modelo diferente. Entonces, tenía desde zócalos en las paredes, en las partes, desde la mitad de la pared para abajo, decoraciones de marcos de ventanas, bordes de marcos de puertas y el cielo raso en sí. Todos esos modelos de latón, modelos varios con diferentes colores, de pinturas, de texturas incluso, pero la casa, todo un muestrario. Cada habitación tiene un modelo diferente de cielo raso. Se destacan también en esta vivienda los frescos en las paredes. Mario Bracero, responsable de la restauración de estos murales, nos explica el trabajo que se realizó para rescatar estos elementos decorativos y la técnica que se utilizó. Bueno, en principio los murales no estaban expuestos al público, estaban cubiertos por varias capas de pintura que se habían ubicado sobre el mural en décadas, ¿no? Porque la casa, que era una casa completa, a comienzos del siglo XX fue dividida en dos casas y justamente aquí, esta zona que nosotros tenemos como perdido el mural, era la zona donde se dividían las casas en una pared, ¿no es cierto? Entonces cada dueño de cada sector, de aquí para acá era un dueño, de aquí para acá era otro dueño de las dos casas. Cada dueño pintó sobre el mural con pinturas planas, monócromas, un solo color, ¿sí? Y cuando nosotros vinimos, lo primero que se hizo fue liberar la casa de la pared que le dividía y hacer pruebas para ver si existía mural. Y efectivamente toda la casa tiene mural. Entonces es impresionante porque después nos dimos cuenta que muchos de los murales que hay aquí
son murales del dueño original de la casa, que era fotógrafo y utilizaba los fondos de los murales como fondos de las fotografías que él realizaba a gente de aquí de Cuenca, como vamos a ver en pinturas que están más arriba. Nosotros teníamos aquí pintura plana, monocroma, como les cuento, que tuvimos que eliminarle poco a poco para encontrar el original. Una vez encontrado el original, tuvimos que, por ejemplo, aquí en estas zonas, podemos ver que se trabajó para reintegrar el color con una técnica que se llama el regatino, que son pinceladas, ¿no?, de color que van siempre en sentido vertical, para que el espectador sepa dónde se intervino, dónde está la intervención del restaurador y dónde está la pintura original. Aquí tenemos, por ejemplo, regatinos. No sé si la cámara puede captarles. Aquí también tenemos. Antigua Casa de las Palomas. Continuando con la explicación de los elementos que conforman la arquitectura republicana, ahora conoceremos la Casa de las Palomas, ubicada en las calles Benigno Malo 640 y Presidente Córdoba, construida a inicios del siglo XIX. Al igual que en la Casa de la Bienal, esta vivienda emplea para la decoración de los balcones y para la protección de las ventanas hierro forjado, material característico de este periodo. El sistema, tanto estructural como constructivo, es el mismo que se utilizaba en la colonia, por lo que se mantiene el zaguán, elaborado con las piedras de río y decorado con las vértebras del ganado vacuno. Para la elaboración de los pisos de los patios se utilizó el ladrillo y la piedra, y para la decoración de las paredes se empleó papel tapiz. Las cubiertas siguen siendo de teja y en el interior el cielo raso está cubierto con latón policromado. También se pueden admirar varios frescos en las paredes que muestran las palomas como elemento predominante que otorga identidad al inmueble, el mismo que pertenece al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Subdirección del Austro. Al finalizar el recorrido por la historia de la arquitectura doméstica de Cuenca, entenderemos que en la primera etapa colonial, las construcciones eran un producto de ideas y decisiones técnicas, más que de actitudes estéticas, por el uso de materiales modestos y rústicos. En cuanto a las construcciones de la segunda etapa, la arquitectura republicana es el resultado de la situación económica de la época. La variedad de estilos que posee Cuenca en cuanto a su arquitectura en el centro histórico, es decir, sus tesoros tangibles, al igual que los intangibles, como su música, danza, gastronomía, le han otorgado el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO el 1 de diciembre de 1999. Cuenca, ciudad pequeña en dimensión, pero grandiosa en lo que se refiere a su cultura, la misma que se ve reflejada en sus viviendas, que nos recuerdan el pasado histórico imborrable, en la calidez de su gente, en sus artesanos que se dedican a actividades tradicionales como los herreros, los tejedores de sombreros de paja toquilla, entre otros, enriquecen la ciudad conocida como Atenas del Ecuador por amar la cultura.